Si tenés un delay para ver los partidos y te cantan los goles antes de que vos los vieras, bueno, si tenés una antena de esta en tu terraza o de tu vecino, un amigo, un familiar que esté hecha bolsa, así como esta, que no va para más, no la tires, porque de esta podemos fabricar 4 o 5 antenas dependiendo la distancia que te encuentres de la antena transmisora. Hoy vamos a hacer la antena del Mundial, una antena que te va a sorprender. Te va a permitir ver los goles antes que nadie, así nadie más te va a gritar los goles antes de tiempo. Vení que te voy a enseñar a hacer una de las antenas direccionales más potentes y más codiciadas del mercado, sin gastar prácticamente ni un solo peso. Lo primero que vamos a hacer es tratar de desarmar. Como esta antena no me entra prácticamente en todo el banco de trabajo porque es enorme, ustedes la pueden ver acá, recién la vieron, la tenemos ahí afuera. Vamos a quitar todas estas partes y vamos a utilizar el boom, que es el caño cuadrado, le vamos a llamar boom porque así se lo denomina, que es el caño principal que va a sostener al director, al dipolo y al reflector. En este caso vamos a tener 2 directores. Primero desarmamos, vemos las partes que podemos utilizar y te voy pasando las medidas. Toma nota porque a lo largo de todo el video vamos a dejar todas las medidas para que la puedas realizar sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a empezar a desarmar. Vamos a cortar 37 centímetros de este elemento que es el boom. Lo bueno que si bien estaba perforado todo de este lado porque estaban de este lado las varillas, lo podemos utilizar de esta forma y podemos que no coincida ninguna perforación de las que tenía y así no va a tener ningún inconveniente. Cortamos unos 37 centímetros para este modelo de antena. Te recuerdo que este modelo de antena aproximadamente tiene una captación de unos 30 kilómetros si está en lugares libres a una determinada altura que sea considerable, y también depende mucho de la antena transmisora, o sea, no depende solo de la antena que recibe, sino de la que transmite, qué altura tiene, qué potencia tiene y muchos otros factores que por ahí nosotros no sabemos, entonces no podemos adivinar. Las antenas no se miden por potencia, sino por ganancia, tienen una determinada ganancia y esa ganancia está relacionada a las circunstancias de instalación, cable utilizado, largo del cable que van a utilizar desde la antena hacia el TV, altura de tu antena y todo lo que agreguen es todo perjudicial. Cuanto más cable coaxial agreguen, la antena más pérdidas tendrá porque tendrá que viajar y esas señales que son muy débiles a través del cable coaxial y eso le va a costar cada vez más. A mayor metros del cable, mayor pérdidas vas a tener y entonces tu antena tiene que ser de mayor ganancia para compensar esa pérdida por el cable coaxial. En nuestro caso esta antena es ideal para utilizarlo con 7 u 8 metros de largo de cable coaxial de tipo RG6 que sea reforzado. Cuanto mejor sea el cable, mejor serán las condiciones de recepción. Vamos a cortar aquí, que esto va a ser nuestro boom, se le llama así al elemento principal. Vamos a cortar luego de las varillas al reflector para hacer el dipolo y 2 directores. Esta antena tiene, que se le denomina 4 elementos, es una antena direccional. ¿Por qué es direccional? Porque tiene una espalda, tiene un dipolo que es el que capta y los directores que le da dirección, o sea, se apunta hacia la antena transmisora, que eso te lo vamos a ver ahora en unos minutos. 37 centímetros. De esto te puedo decir que puedes hacer de esta misma antena, de esta misma ganancia, una más, ya está acá, una tercera antena con 37 y una última antena con esta podemos sacar 4 de estas antenas. Por eso te digo no las venda como aluminio porque no te van a dar nada. Y fíjate esta antena que puede hacer 4 antenas para vos, tus amigos, algún familiar. O bien sacarte las ganas de hacer tu propia antena para televisión digital. Vamos a cortar acá, que esto es lo único que vamos a utilizar de nuestro caño cuadrado, denominado también boom. Y acá tenemos el primer tramo que vamos a utilizar. Recuerde que la parte de los agujeros lo dejamos para el otro lado. Lo primero que vamos a medir, debo colocar en el extremo, a 1 centímetro aproximadamente del borde, vamos a hacer la primera marcación. Vamos a marcar con una escuadra. Si no tenés escuadra, lo puedes hacer con alguna hoja o un cartón. Esto es simplemente para darle que quede bien recto y que no nos quede torcida nuestra antena. Aproximadamente a 15 milímetros, podríamos decir, del borde para que quede acá el primer tubo que va a ser nuestro último director. Esto es si vivís aproximadamente a unos, como te decía, 15, 20 kilómetros esta antena, a unos 3 metros por encima del nivel de tu casa, y si tenés área despejada, que no tengas bosques, edificios y demás, esto te va a funcionar. Ahora, si tenés un montón de obstáculos, esta antena no te va
tampoco a ayudar mucho, porque tenés que superar la altura de todos los obstáculos para que tenga una visión lo más libre posible hacia la antena transmisora, que es hacia dónde tenés que apuntar. Eso lo buscas a través de Google o a través de algún buscador. No hay antenas mágicas, es una antena direccional, así se la denomina. Es una antena que no la inventé yo para que todos los que vengan a criticar. Las antenas se calculan, está hecho todos los cálculos. Yo acá no voy a entrar en la teoría porque vamos a hacerlo muy engorroso, lleva mucho lo que es matemáticas. Tenés los 4 videos teóricos donde yo explico, marcamos acá 10 milímetros, explico totalmente de dónde salen todos esos numeritos para hacer las fórmulas para calcular un dipolo básico. Bien, primero vamos a marcar acá el centro de nuestro boom, que ya dijimos que tiene 25 milímetros. Entonces vamos a marcar 12.5 de aquí para tener una referencia y que quede todo debidamente centrado, que eso también es fundamental. Entonces vamos a hacer una línea. Voy a hacer un trazo acá. Ahí quedó marcado el centro. Ahora a 10 milímetros va a ir la primera marcación. Ustedes dirán, bueno, esto hay un montón de formas de hacerlo. Tenés una forma que hicimos nosotros, que es una especie con una medida, un poco la medida que le sigue al tubo este. Hicimos como una abrazadera donde abrazaba a esta varilla y se la podía remachar de los costados sobre el boom. ¿Para qué? Para que no haga esto con el tema del viento y demás. ¿Por qué te digo esto? Porque acá van a empezar todas las críticas. Esto, si lo pones con remache, se mueve así, se da vuelta, se tuerce cuando hay viento, cuando hay lluvia y con las inclemencias del tiempo, con los cambios de temperatura. Esto tiende a dilatarse o a tener su propia dilatación como cualquier metal y va a hacer esto. Bueno, sí, tenés razón, pero bueno, yo te doy la idea y después las formas constructivas, hay un montón de formas para hacerlo, podés googlear. Yo que voy a usar un método simple que te va a llevar a que no gastemos prácticamente ni un peso, que se trata de hacer un calado apenas en forma de, con la punta de una lima, de esta lima, por ejemplo. Entonces vamos a hacer un calado así, en esta forma. Esto lo que te va a dar, este calado, es que se haga una pequeña rendija y calce ahí nuestro tubo. Entonces al calzar y al apretarlo simplemente con tornillo, con arandela y tuerca, no te va a hacer este movimiento. Vamos a ponerlo en práctica. Una vez que marcamos los 10 milímetros, vamos ahora con la escuadra, marcamos con escuadra para que quede recto, porque acá no tiene que quedar torcido justamente nuestras varillas, porque ahí sí que no va a funcionar. Hacemos la primera marcación. Primero vamos a marcar todo lo que va a llevar. Este es un director, y si vivís a más distancia, por ejemplo 25 a 35 kilómetros, le tenés que agregar 1 o 2 directores más, que eso le va a dar más filo a la antena, la va a ser más direccional, porque una antena con menos directores tiene esta forma de captación y cada director que vos le agregás se va haciendo cada vez más finita. O sea, ¿qué te lleva a hacer esto? A que al ser tan finita tenés que apuntar más exactamente. O sea, te va a llevar más tiempo a apuntar exactamente hacia la antena transmisora. Todos estos temas fueron hablados en los videos teóricos en nuestro canal. Con una punta yo voy a marcar ahora el centro para ya tener la referencia y realizar luego la perforación. Simplemente acá marcamos, ya quedó la hendidura para hacer marcación para sujetar al primer director. Luego de esta medida, la siguiente medida que vamos a marcar desde este extremo son 11.8 centímetros. Marcamos 11.8. Ahí tenemos la marcación. La siguiente medida es 6.5, que es donde va a ir alojado nuestro dipolo, o elemento excitado como se lo conoce. 6.5. Y la siguiente medida, o última medida, que es donde va a ir el reflector. El reflector es el respaldo de nuestra antena, o sea que para este lado es la varilla más larga y es la que va a impedir que ingrese cualquier tipo de señal que no desea de este lado. No solo que va a impedir que entre señal de acá, sino que le da más direccionalidad o más fuerza para captar en un solo punto o hacia un solo frente. La medida son 10.7 centímetros, medimos 10.7. Acá va el centro y esto es todas las medidas que precisamos. Bien, ahora vamos a marcar con un punzón cada una de ellas. Y acá nos deja un margen para poder colocar con 2 perforaciones una grampa tipo U, que la puedes hacer con una varilla roscada de 6 o 7 milímetros. Le das una forma de U con tuerca y arandela de este lado lo vas a poder sujetar al mástil para poder orientar y que esa sujeción o ese mástil no moleste al resto de la antena para que trabaje normalmente. Ahora vamos a realizar perforaciones. Acá lo ideal es tener obviamente un banco, un taladro de banco que te hace los agujeros, las perforaciones totalmente de forma perpendicular y no torcido hacia un lado o hacia el otro. Eso es para que tengan en cuenta. Si no, hay que colocar bien recto el taladro para realizar las perforaciones lo más recta posible. Y lo marcamos, ahí podemos entrar. Y
Hicimos la primera perforación. La broca que estamos utilizando es de 3 milímetros. Acá en Argentina le decimos mecha. Ven, ahí entró perfectamente. Bien, tenemos la primera perforación del director número 2. Vamos al director número 1. Vamos al lugar donde va a ir el dipolo. Finalmente, donde va a ir el reflector. Y acá, como te decía, tenés varias formas de sujetarlo. Puedes utilizar alguna grampa del tipo omega, que es que va a ir en una tubería. Puede ser una grampa de este tipo. Acá puedo colocar este elemento en esta parte, donde no me va a molestar. Y acá hacer una sujeción para poder atornillarlo y colocarlo en un mástil. Ahora vamos a cortar las varillas y son las siguientes medidas. Con las varillas que sacamos de nuestra vieja antena, este tubo tiene 10 milímetros aproximadamente. Todos estos tipos de antenas llevan tubos entre 9 y 10 milímetros, por ahí un poquito menos de 1 centímetro. Vamos a quitar de los cortes que hayamos realizado y vamos a sacarle todas la rebaba, así como de esta forma. El primer director, que tiene 21.8 centímetros, toma nota, acá te voy a dejar también el plano. Lo vamos también a marcar a la mitad y le vamos a realizar una perforación con una broca de 3 milímetros en la mitad, que sería 10.9. Pueden utilizar este cortador de tubos o bien cortarlo con un arco sierra. Acá te dejo el plano con las medidas simplificadas. Con el director de 21.8 centímetros vamos a marcar el otro director, que mide 22.2. Aquí lo vamos a cortar. Y este director lo vamos a marcar en su mitad para realizar la perforación. Dijimos que mide 22.2, que sería 11.1. Ahí estaría centrado para realizar la marcación y la perforación para poder sujetarlo al caño del boom. Vamos a cortar ahora el reflector y vamos a dejar el dipolo para lo último porque es lo más complejo, por así decirlo. El reflector mide 26 centímetros, así que vamos a medir 26 centímetros. Tenemos aquí, realizamos el corte ahí, le colocamos la R del reflector. La varilla, que medía 21.8, va a tener la mitad, 10.9. Marcamos 10.9 y aquí estaría el centro. Y el reflector, por último, que tenía 26 centímetros, vamos a marcar la mitad, que serían 13 centímetros. Marcamos la mitad, 13 centímetros. Y ahora con el punzón vamos a marcar el centro de cada uno para que la broca no se vaya hacia un lado y hacia el otro. Marcamos aproximadamente en el centro, ya en la marcación. Con ese punto ya será suficiente para que la broca no se corra. Una vez que tenemos marcado, empezamos a realizar las perforaciones. Listo, ya perforamos uno de los directores. Vamos con el otro director a hacer la misma operación. Vamos con el reflector. ¿Cómo pueden hacer esto? Bueno, como ya les había dicho al principio, en las perforaciones que nosotros realizamos, podés marcar con la escuadra para que te quede perfectamente a 90 grados. Esta perpendicularidad nos va a lograr que nos quede un calado y que la varilla no se desplace hacia un lado o hacia el otro cuando exista viento o dilatación de los metales. Ya sabes que puedes suscribirte al canal, regálame un like, que es muy importante para nosotros, ya que estamos desapareciendo muchos canales de los que hacemos contenido totalmente original u orgánico. La IA nos está invadiendo, así que es muy importante que nos regale tu like y que puedas compartir este video si crees que a alguien le puede llegar a ser muy útil. Tiene una antena vieja en su casa, un amigo, un vecino o un familiar, y podés llegar a hacer 4 o 5 de estas antenas o algunas con un solo director, dependiendo del alcance y las necesidades que ustedes tengan. Ahora, como te decía, con el canto de la lima vamos a marcar sobre la perpendicularidad una especie de canaleta. Esto lo puedes hacer también con el arco sierra para hacer la primer hendidura sobre el metal. Esta marcación no hace falta que lo marques más, nos va a llevar a que con la lima podemos hacer el calado deseado para realizar esa canaleta y que no se mueva la varilla.
Ahora con la lima pasamos a colocarla en esta posición para que quede una especie de triángulo. Ahí tenemos la primera marcación. Vamos con la siguiente. No muy profunda para no dañar o debilitar el metal. Simplemente es una marcación que la podemos acompañar luego con una lima redonda. Ahí está centrado. Cuando yo presione ahí, esa caladura lo que va a hacer es ayudar para que no haga este desplazamiento ninguna de las varillas. Bien, vamos al armado principal de la antena. Para eso vamos a colocar primero el director más corto, que es el de 21.8. Luego irá el de 22.2. Vamos por partes. Colocamos primero el tornillo pasante. Ya sabes, si no querés que se te oxide este material, podés utilizar, si conseguís de bronce, o bien realizarlo un niquelado casero, que lo hicimos en este canal y también en el canal Inventar. El canal Inventar es el otro canal que tenemos nosotros, donde hacemos algunos procesos químicos fáciles y sencillos. Ya sabes, si tenés dudas sobre esta antena y querés hacerme una consulta, solamente respondemos a lo que están unidos aquí abajo, donde dice unirse. Ahí te unís al grupo Premium del canal Microtécnica y te podemos dar un mensaje más personalizado, ya que tenemos entre 2.400 y 2.600 comentarios por mes y los respondemos a todos. Y es muy difícil llegar a responder todas las consultas técnicas solamente a través de un comentario, donde aparte a veces se necesitan muchos datos y largos textos para poder comprender y enseñarte u orientarte a realizar una medición, una reparación o lo que vos estés precisando. Vamos a presionar no tan fuerte para no deformar lo que es el boom o bien el material. Ya con esto es suficiente, vemos que no se mueve para nada. Bien, de la 21.8 pasamos a colocar el siguiente director, que es un poquito más largo, que es de 22.2. Ya habíamos marcado el reflector a su mitad, así que simplemente lo instalaremos en su posición. Bien, acá tenemos ya la parte principal ya prácticamente armada. Tenemos al reflector, director número 1, director número 2 y ya está listo para que reciba su dipolo excitado, dipolo principal, que lo vamos a hacer con esta varilla. Esta varilla tiene que tener aproximadamente 53.6 centímetros, pero lo ideal es cortarlo un poquito más largo para que tengamos un margen de error. Vamos a cortar este tubo a 55 milímetros. Marcamos acá porque es preferible que sobre y no que nos falte tubería. A 55 hacemos la marcación y vamos a cortar para empezar a doblar. Este es el dipolo plegado. Su impedancia característica es de 300 ohms. Como el cable coaxial es de 75 y la antena es de 75 ohms, todo tiene que ser de 75 ohms. Lo hemos explicado en los videos teóricos que los tenés acá en el canal. Para que tenga máxima transferencia de energía, la impedancia del cable, que es el cable coaxial tipo RG6, debe coincidir con la impedancia de la antena y debe coincidir con la entrada del sintonizador de tu televisor. Una vez que cortamos, vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a marcar el centro del mismo, que es 55, 27.5 es la mitad, nos queda 27.5 el centro, y si medimos del otro extremo nos va a quedar los últimos 27.5. Esta es la referencia para poder comenzar a doblar el material. ¿Cuál es la medida que nos tiene que dar? Yo te lo dejo aquí en el dibujo. Tiene que dar 4 centímetros del lado interno y tiene que tener 24.6 centímetros del extremo donde se dobla. Si tenés una máquina dobladora será mucho mejor, mucho más fácil y no tendrás que utilizar nada engorroso ni nada raro para realizar este procedimiento. Algunos cargan con arena, aquí lo tapan y empiezan a doblar con alguna polea o algún sistema que sea artesanal para realizar el pliegue. Bien, nuestra varilla que mide del dipolo que vamos a plegar, vamos a tener en cuenta que le vamos a plegar a 90 grados. ¿Por qué? Porque la curva que tenemos que hacer sobre un material de 10 milímetros es más complicada y no nos va a quedar así como esta perfecta si no tenemos la herramienta adecuada, o bien tenemos arena, colocamos acá, hay que tapar acá, hay que buscar una polea para que sea un pliegue lo más profesional posible. Se puede hacer sí con esas herramientas, pero nosotros vamos a tener en cuenta que ustedes no tienen nada de eso
y que quieren hacer algo sencillo y algo fácil y rápido. Entonces lo vamos a doblar a 90 grados, algo parecido a esto. ¿Va a funcionar? Sí, va a funcionar. Los escépticos fundamentalistas de antenas van a salir a decir que no y nada, pero bueno, vengan a probarlo conmigo. Desde el centro vamos a marcar unos 12 centímetros. 12 centímetros aquí. Ahí tenemos los 12. Y acá donde vamos a hacer el pliegue. Luego de esos 12 vamos a medir 4.7 centímetros. Marcamos 4.7 y aquí va a ir el segundo pliegue. Ustedes hagan esto de lo mismo del otro lado. O sea, vamos a marcar 12 centímetros, que es aquí, y luego 4.7. Y vamos a doblar sobre esas medidas. Vamos a pasar a plegar, pueden colocarlo sobre un tubo o sobre una morsa. Vamos a tratar de doblar lo más prolijo posible sin que se quiebre este aluminio. No es necesario que sea un tubo, también lo puede doblar sobre la misma morsa. Ahí está, ahí tenemos la medida y vamos doblando suavemente, porque no es necesario que le hagamos el quiebre, ¿no? Ahí se va plegando. Obviamente se va a estrangular. No es lo que nosotros queríamos, pero bueno, ustedes van a ver que en la práctica esto funciona igual. Se pueden ayudar para que no sea tan abrupto, dando unos pequeños golpes en el pliegue. Y ya prácticamente lo podemos hacer con la mano. Bien, ahí como quedó. No es bueno estar abriendo y cerrando, no se traten de pasar porque ahí es donde se quiebra y ahí ya no va a servir esta parte. Luego doblamos en la siguiente marcación en el mismo sentido para que nos vaya quedando de forma cerrada. Algo así, ¿ven? Entonces van, y no querés que se estrangule de golpe, lo podemos colocar en la morsa, le damos unos golpecitos en el pliegue y le vamos dando hasta que quede a 90 grados cerrado. Algo así, ¿ven? Ahora vamos a medir internamente que tenga unos 4 centímetros a no más de 4.2. Y vemos que nos queda prácticamente perfecto a los 4 centímetros. Lo mismo hacemos del otro lado. Vemos que si está desalineado lo centramos. No es ningún misterio. Y vamos de vuelta hacia el otro lado a las medidas que habíamos marcado, 12 y 4.7, hacer el mismo doblez. Recuerden que debe quedar primero de este lado así y de otro lado tiene que quedar doblado a 90 grados para acá y luego 90 grados hacia adentro. Ahí va queriendo. Bien, así es como nos quedó. Y la separación en el centro te queda aproximadamente de unos 20 milímetros o 2 centímetros. Pueden utilizar alguna pinza aquí en la punta y presionar de esta forma. Lo más cerca del borde posible haremos las perforaciones para poder sujetar el balón de antena. Marcamos con un punzón. Ya están las perforaciones y ahora vamos a perforar de este lado donde habíamos marcado el centro de nuestra varilla de dipolo, que es este que vemos aquí, donde nos va a permitir colocar acá el balón y acá atornillar para poder colocarlo en nuestro boom. Bien, ya tenemos casi todo perforado. Ahora nos queda instalar el dipolo en el mástil. Lo que vamos a hacer esta vez, algo distinto a los demás, porque el boom es bastante ancho, vamos a aislarlo, ¿sí? Vamos a colocar un aislador para que no haga contacto con toda la superficie, ya acá, si no vamos a tener una diferencia en lo que respecta a la ganancia. Así que vamos a separarlo de la parte del boom para que no haga contacto con el boom.
Una vez que atornillamos acá, acá va el balón y ya prácticamente estamos en condiciones de probar nuestra antena reciclada direccional para TV digital. Acá te dejo el diagrama para la construcción del dipolo plegado con todas sus medidas. Bien, como vamos a aislar a la parte del dipolo, vamos a utilizar dos plaquitas que puede ser acrílico, algún polifán, alguna maderita. Si es que tiene la madera, lo que tiene con la lluvia y demás no es conveniente. Y le vamos a realizar 3 perforaciones. ¿Por qué 3 perforaciones? Porque una va a sostener a la antena propiamente dicho, con la primera parte. Y las otras 2 perforaciones son para sujetarlo al mástil. De esta manera vamos a aislar al dipolo excitado o al dipolo que recibe las señales del boom metálico. Estas 3 perforaciones al azar, no hace falta medidas raras ni nada por el estilo. O con la broca empezamos a realizar para ocultar la cabeza del tornillo, si no conseguimos con la cabeza fresada. Así, entonces cuando coloquemos el tornillo queda prácticamente al ras. Hay otros tornillos que se llaman cabeza fresada, que yo no lo tengo en este momento, que tiene este acabado. Entonces así, haciendo la perforación, te va a quedar al ras y no te va a molestar cuando coloquemos este otro acrílico. Esto va a ir así. El que agarra al dipolo no va a hacer contacto con nadie. Acá lo colocamos de esta parte. Podemos colocar una arandela y su correspondiente tuerca. Y ahora sí, con el otro sujetador iría ahí. ¿Ven? Entonces queda esta parte sujetada aquí, pero totalmente aislada del que vamos a colocar en el boom. Ahora vamos a colocar sobre el boom. Esto iría ahí. Así que esta perforación, bueno, la hicimos de más. Pero ahora centramos donde tendría que ir el dipolo y hacemos la marcación para las perforaciones. Vamos a realizar una perforación aquí y vamos a atornillar la primera parte. Centramos y podemos realizar la otra perforación. Colocamos el otro tornillo. Si tenés tornillo más largo, simplemente lo cortás al ras y problema solucionado. Bien, ya prácticamente está la antena terminada. Acá nos queda instalar el balón de antena. El balón puedes utilizar el mismo que tenía o bien lo puedes comprar, ya que es muy económico. Esto iría atornillado aquí, uno en cada lado, y ya tenemos la bajada de la antena para hacer las pruebas. Colocamos la tuerca con el tornillo y podemos colocar también arandelas para que quede bien sujeto el balón de antena. Una vez que ya tenemos presentado, pues ya podemos colocar nuestro balón adaptador de impedancias. ¿Por qué? Porque este dipolo es de 300 ohms y la antena y el TV son de 75. Entonces esto me transforma de 300 a 75. Por eso es que lleva este balón, para que sea más fácil que ustedes lo comprendan. Se lo explico así de fácil. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Bien, ahí ya tenemos la antena terminada. Nos falta colocar acá la grampa omega para sujetarlo a un supuesto mástil. Y trabajo terminado. Bien, tenemos terminada nuestra antena reciclada totalmente, con el dipolo totalmente aislado del boom. Acá podemos colocar un precinto. Yo sé que acá van a venir las críticas porque van a decir no va sujetado directamente porque se acerca mucho al boom, que es la masa. No es recomendable, así que acá si quieren ponerle un aislante para separarlo del boom metálico también lo pueden hacer. Esto antes que lluevan las críticas. Y acá ya tenemos afuera preinstalada nuestra antena casera, orientada obviamente hacia donde yo tengo las antenas transmisoras, que están a 22 kilómetros. Ahí hacemos una autoprogramación. Recuerden seleccionar siempre antena por aire. Tu TV tiene que ser apto para TV digital, si no,
no sirve porque no es para TV analógica o TV de los viejos culones. Esto es solamente para TV digital. La antena que desarmamos obviamente era para TV analógica, pero ahora ya la convertimos en TV digital. Mira la cantidad de canales recibidos. 32 señales de la TV digital y un canal analógico. Obviamente esto no está calculado para la TV analógica. Ahora sí, no te van a gritar los goles antes de tiempo. Gracias por ver.